Hola amigos y amigas que están con nosotros en nuestro programa de mayordomía cristiana. Ha sido un gran gozo poder meternos en este tema. Recuerdan, en el episodio anterior estuvimos conversando sobre los principios de educación financiera y con hermano Ezra Orozco estuvimos aprendiendo 5 principios que fueron muy importantes y esperamos que los tengan frescos en la mente, porque sobre eso vamos a construir nuestra conversación de hoy. El tema que nos convoca hoy es el de las metas financieras, y ya les había anticipado que yo voy a ser el conejillo de Indias, así que Ezra, bienvenido, qué bueno tenerte y cuéntanos, ¿cómo vamos a estar hoy? Pues hoy vamos a hablar de algo que pareciera sencillo, es un concepto manejado por muchas personas, pero en la práctica, 8 de cada 10 personas no tienen metas en la vida. Y me gustaría algún día hacer la estadística de cuántos de los que sí tienen metas financieras. Tienen metas en función del dinero. Hoy vamos a introducir el concepto fundamental número 2. El capítulo anterior hicimos un comentario sobre la educación financiera, sus principios, y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia financiera. Porque la educación financiera básicamente son los aspectos teóricos. Pero cuando tú vas a la práctica, cuando pones en marcha los principios financieros, tienes tu propia experiencia de qué funciona, de cómo funciona, y entonces adquieres un nivel de coeficiente intelectual financiero. Eso se le llama inteligencia financiera. Algunos autores le llaman el IQ financiero. Y esto en realidad es la capacidad que tenemos de usar nuestro intelecto para tomar buenas decisiones con relación al dinero. Qué bien. Recuerdo que hacia el final del capítulo anterior mencionaste eso, ¿no? Cuando hablaba del último principio, hablabas de que uno tenía que poner en práctica el fin y no solo quedarse nada más en teoría para poder desarrollar la inteligencia financiera. Hay doctores en finanzas que están quebrados. Hay doctores en economía que están sumidos en deudas. Entonces, la teoría es importante, pero de nada sirve ser oidores, sino también somos hacedores. Claro que sí. Recordemos que la Biblia siempre hace mucho énfasis en esa combinación, ¿no? El que oye y hace, el que atesora y pone en práctica. Me gusta mucho un versículo que está en Josué 1:8, porque de alguna manera se volvió mi lema. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Y aquí viene la dupla nuevamente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. Una vez hecho esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Entonces, dos notas importantes ahí es que hay que guardar y hacer. Y esto es lo que hace que nosotros provoquemos el camino de la prosperidad. Entonces la responsabilidad cae en mí, porque yo soy el que conozco los preceptos que están escritos en la Biblia para poder recibir la bendición. La clave de la bendición es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A todo lo que ahí está escrito. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica y adquirimos esa capacidad de tomar buenas decisiones, estamos construyendo nuestro coeficiente intelectual financiero, o lo que yo le llamo la inteligencia financiera. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio muy práctico, porque
las metas financieras tienen que ver con aquello que yo me propongo en relación con el dinero. Y aquí te voy a hacer varias preguntas que no necesariamente pues tienes que tener una respuesta exacta para él. Pero yo te diría, ¿a qué edad te piensas retirar? No me contestes, claro. ¿Y cuál es la condición financiera en la que te piensas retirar? Son preguntas que no necesariamente requiero una respuesta, pero son cosas que muchas personas no se ponen a pensar. Y como dije anteriormente, nosotros tenemos que aprovechar el verano para el invierno, como la hormiga, que trabaja en el verano para que tenga lo suficiente en el invierno. Entonces las metas básicamente son aquellos puntos a los que yo quiero llegar. Hubo un tiempo que me gustaba mucho correr la carrera de San Silvestre, los fines de año, y no había nada más placentero para mí que cruzar la meta. Porque eran 10 kilómetros que se tenía que correr, era una carrera muy, muy alegre, muy divertida. Y recuerdo la palabra meta. Y ese es el punto que a uno lo hacía dar el último esfuerzo, cuando ya estaba cerca la meta. Entonces ahí se sacaban fuerzas de flaqueza. Se olvidaba todo el dolor de las piernas o los calambres y llegaba uno hasta el meta. Algunos no llegaban, otros llegaban rápido, pero era la meta, la guía, el foco. Hay una anécdota que se cuenta en un cuento para niños llamado Alicia en el País de las Maravillas. Y en este cuento pues va Alicia y se encuentra a un personaje y le dice ¿qué camino debo tomar? Y él le dice ¿para dónde vas? Pues en realidad no sé. Entonces cualquier camino es bueno. En buen chapín diríamos, al que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. O cualquier camioneta lo lleva. Cuando uno va a comprar un boleto de avión o un boleto de bus, lo primero que le preguntan es ¿a dónde va? ¿Cuándo va? ¿Cuánto tiempo va a estar? Y eso es básico para que nosotros podamos avanzar en algo tan sencillo como un viaje. En la vida es un viaje. Y la inversión más importante que hay es la inversión de nuestra vida. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Así que si no sabes a dónde vas, da igual cualquier camino que tomes. Las metas tienen que ver con la materialización de los sueños. Muchas personas en realidad no tienen sueños. Nacen, crecen, si acaso se reproducen y no. Pero no tienen anhelos, no tienen cosas. O hay etapas en la vida en las que ya no hay algo que queramos lograr. Siempre que nosotros tengamos vida, hay una razón por la cual seguimos con vida. Y eso es nuestra tarea, encontrar esa razón. El autor Viktor Frankl dice que todos tenemos un propósito único e indelegable en esta vida. Una misión para la cual solo nosotros estamos equipados para cumplirla. Y entonces tenemos nosotros que buscar ese propósito y ponerle meta. Porque los sueños son deseos. Las metas son propósitos. Y la forma de convertir un sueño en una meta es poniendo fecha de entrega. Así que quisiera hacer un pequeño ejercicio contigo. Si nos pudieras compartir un sueño que tengas
a estas alturas de su vida? Buena pregunta. Hay varios sueños de corto plazo, como trabajar en un libro, por ejemplo. Ese es un... Usemos ese ejemplo. Compartimos ese sueño. Trabajar en un libro. Muy bien. Es un sueño. El trabajo de ponerlo en meta es ya convertirlo en un propósito. Muchas personas tienen sueños, pero nunca la convierten en metas, por lo tanto se quedan en anhelos. Muchas personas mandan los sueños a la isla de algún día. Y ahí en la isla de algún día se entierran junto con sus sueños. En una etapa tuve la oportunidad de estar cerca de personas que ya iban a fallecer. Y me atreví a preguntarles qué consejo me daban. Y me recuerdo de una persona que me dijo: luche por lo que quiere, logre sus sueños, porque la vida se pasa. Recientemente con mi esposa pues pasamos el COVID, y cuando uno está en esa enfermedad pues hay mucho tiempo para reflexionar, y una de las reflexiones es que la vida es corta, es frágil. Entonces hay que invertir la vida en algo que realmente deje una huella, que haga una diferencia, y a eso hay que ponerle metas. El siguiente paso, vamos a escribir entonces a todos, por favor, no solo una meta. De hecho voy a aprovechar para dejarles la tarea de escribir 100 cosas que van a hacer antes de morir. Oh, wow. Y ojo con la palabra que estoy usando. No estoy diciendo 100 cosas que quieren hacer. Estoy diciendo 100 cosas que van a hacer. Hay una diferencia entre querer y hacer. Ya lo decía un amigo: yo quiero ir por segunda vez a Europa. Y yo le decía: pero nunca has ido. Sí, pero el año pasado también quise. Entonces es segunda vez que quiero. Entonces querer y hacer es diferente. No es lo mismo decir quiero escribir un libro que decir voy a escribir un libro. Cuando nosotros hacemos esto, entonces empezamos a dejar que nuestra creatividad vuele. Hay una teoría gerencial que mide el valor de las empresas en función de la capacidad creativa de su personal. La teoría se llama jamming. El jamming está basado en el jam, que es lo que hacen los músicos de jazz. Pura creatividad. Entonces, la creatividad es un don que tenemos. Somos los únicos seres de la naturaleza, los humanos, que tenemos esa capacidad de tener creatividad. Entonces, cuando uno empieza a escribir 100 cosas, empieza a soñar. Y cuando uno empieza a soñar, empieza a ser feliz. Y cuando uno logra esos sueños, es cuando es exitoso. Ahí introduje los conceptos. Las personas que buscan sus sueños activamente son felices. Y las personas que logran materializar sus sueños son exitosas. Dicho esto, las personas exitosas forzosamente son felices. Así que cuando nosotros logramos nuestras metas, entonces una cosa que estuvo en la cabeza se vuelve realidad. Eso es mi concepto de éxito. Entonces tenemos un sueño de mi amigo Nelson. Ahora lo vamos a convertir en meta. Entonces le vamos a poner una fecha. Independientemente del trabajo que tenga que hacerse, de lo que implique, de cuánto hace el avance, hagamos este ejercicio. Y la pregunta es: ¿para cuándo vamos a contar con ese libro? Podría ser
estamos en 2022, para, qué sé yo, el 30 de septiembre del 2023, por poner una fecha. No, ojo que no estamos probando ni estamos por probar una fecha. Estamos haciendo una meta. Y esa meta en automático se vuelve un compromiso. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces no tenemos el nombre del libro, no sabemos de cuántas páginas va a ser, no sabemos, por lo menos yo no sé hasta el momento el tema. Lo único que sé es que el 30 de septiembre de 2023 voy a tener en mi mano un libro autografiado por el Dr. Nelson. ¿Trato hecho? Trato hecho. Así la audiencia también los invito a hacer este ejercicio. Consiste en 2 partes. Número 1, escribir 100 cosas que voy a hacer antes de morir. Ahí en la televisión había un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. Un poco controversial. Pero yo les pido que hagamos este ejercicio. 100 cosas, 100 sueños que voy a cumplir antes de morir. No sabemos el tiempo que Dios nos va a permitir, pero lo que sí sabemos es que podemos ponernos esos sueños como metas. Y luego les voy a poner, yo normalmente pido 10, pero podemos hacer entre 5 y 10 de esos sueños, ponerles una fecha de entrega y automáticamente los convertimos en metas. Pensemos cosas grandes. Yo sé que un libro es algo muy importante. Dicen que en la vida toda persona debería escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Lo complicado no es eso, lo complicado es que lean el libro, que dé fruto el árbol y que se eduque bien el hijo. Entonces, aquí es el punto de partida. Y eso lo que hace es que podamos tomar esto como un hábito. El hábito de ponerse metas, de retarse. Y aquí hay una sombrilla en la cual todos vamos a poner metas en función de los sueños y los sueños en función de nuestro nivel de desarrollo personal. Por eso es importante incrementar nuestro nivel de desarrollo personal. Y la manera que yo he encontrado más bonita, más práctica y más atractiva es viajando. Viajar es vivir, decía alguien por ahí. Y para mí viajar, conocer otras culturas, otros idiomas, otras costumbres, es una forma en la que yo expando mis horizontes mentales. Y de ahí que puedo tener sueños de acuerdo a mi expansión mental. Dice un autor que se llama Jim Rohn que todos crecemos hasta el límite superior de nuestro desarrollo personal. Y el límite de ese desarrollo se llama la filosofía. Él habla de la filosofía como el conjunto de conocimientos priorizados sobre los cuales nosotros tomamos decisiones. Entonces, si para una persona en su filosofía de vida no es importante viajar, pues no se va a poner metas de viaje. Si para una persona es importante la educación, pues se va a poner metas en el área educativa. No obstante, recordemos que en el tema del dinero es un común denominador a todas las actividades. Cualquier cosa que queramos hacer implica dinero. Y ojo, que dinero no necesariamente es papel moneda. Ojo, porque el dinero es cualquier medio de pago. Incluso durante la pandemia volvimos a la época del trueque. Muchos comerciantes, yo mismo, hacía trabajos a cambio de vales de gasolina o de noches en un hotel o de comida. ¿Por qué? Porque era la manera de hacer los tratos comerciales. Entonces nosotros tenemos que entender que la base de la filosofía es nuestra manera de pensar.
Por eso es importante renovar nuestro pensamiento, mantenernos nosotros constantemente en la renovación del pensamiento, de nuestro entendimiento. Me gusta mucho el pasaje que habla sobre el enfoque de la mente. La Biblia dice, ¿en qué hay que pensar? Entonces, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en todo aquello que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, el filósofo René Descartes decía, pienso y luego existo. Entonces, tenemos que aprender a expandir nuestros horizontes mentales y pedirle a Dios que nos regale sueños grandes. Sueños grandes. Y esos sueños, convertirlos en metas. Luego ponemos estrategias, ¿verdad? Y luego vendrán los resultados. Todos los resultados que tenemos hoy son producto de las decisiones que tomamos en el pasado. Ahora voy a subir un poquito de nivel porque las metas son por lo menos de 3 niveles. Hay niveles personales, por ejemplo, escribir un libro puede ser una meta de nivel personal. Ahora te invito a que pensemos en una meta de nivel social, una meta que involucre el beneficio a otras personas. Y luego, un tercer nivel, que es el nivel superior, es el nivel de legado. Metas que voy a hacer que van a dejar un legado. Aunque si lo ponemos en ese plano, de repente un libro es un legado. Porque el conocimiento que no se deja por escrito se pierde. Dentro de muchas comunidades indígenas hay una tradición oral que ha venido de generación en generación, pero cada generación muta. Nosotros tenemos una Biblia que si no estuviera escrita, imagínate. Pero gracias a Dios está escrita y en muchos idiomas, y es el libro más leído, más vendido y el que ha permanecido a lo largo de miles de años. Bueno, entonces, ¿qué tal si pensamos en una meta que quieras de carácter social? O pensemos un sueño primero, un sueño, algo que te gustaría hacer por otro. Una meta que sigue siendo recurrente en mí es el poder aconsejar nuevas parejas. Es un sueño. Ahorita lo vamos a convertir en meta. Entonces, ese es un sueño que hay que escribir, recuérdense, escribe tu visión en tabla, dice la Biblia. Hay que escribir. Entonces, el sueño es aconsejar a parejas. Entonces, lo vamos a convertir en una meta y yo empiezo a preguntarme, este año, ¿cuántas parejas te propones aconsejar? Sí, una buena pregunta. No sé de quiénes están por casarse para poder aconsejar, de pre-consejería. Eso es después. Ahorita, pero por lo menos unas 2 parejas. Unas 2 parejas. Te voy a poner 5. Ok. 5 parejas. Encontrar 5 parejas de aquí hasta fin de año creo que es algo factible. Más adelante vamos a ver el método SMART para ver la factibilidad, la realización de las metas. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que una meta personal es escribir un libro. Una meta social es aconsejar a 5 parejas. Y algo que te gustaría dejar como un legado de tu vida.
Bueno, en línea con lo del libro, creo que la manera de poder legar a otras generaciones de estudiantes, sobre todo aquí en el ambiente del seminario, es por medio de lo que podamos dejar por escrito. Entonces, siempre pensando en un libro, uno lo puede pensar como meta personal, un libro de algún tema que me apasiona, y una meta más delegada es un libro de texto, por ejemplo, para usar en el seminario. Muy bien, entonces ahí está nuestra meta delegada. Incluso yo me atrevería a decirte que tu meta del libro debe ser un libro de texto y esa es la meta delegada. Entonces me gustaría que retomáramos una meta personal, algo más enfocado en ti. De poder cumplir en un plazo corto, podría ser adquirir el hábito del ejercicio de bicicleta, por ejemplo. Sería una meta personal. Muy bien, ahí lo vamos a poner. Entonces, para empezar, tener bicicleta. Sí. Muy bien, entonces el hábito de la bicicleta, y lo vamos a poner en algunos términos medibles. Entonces, un hábito puede ser algo que hagas con disciplina. Por ejemplo, yo tengo el hábito de nadar 1000 metros cada 4 veces a la semana. Es una disciplina que he adquirido y que ha contribuido grandemente con mi salud. Entonces, ¿cuántos kilómetros semanales te gustaría recorrer en bicicleta? No sé cuántos logro dar. En la colonia puedo hacer ejercicio de bicicleta y no he calculado cuántos kilómetros termino haciendo, pero digamos 45 minutos diarios entre semana de bicicleta. No sé cuántos kilómetros. Pero pongamos en términos de distancia. Ok, supongamos unos 5 kilómetros diarios. 5 kilómetros diarios. Muy bien. Quiere decir que 5 kilómetros diarios en un mes son aproximadamente 150 kilómetros al mes. Aproximadamente son 1.500, 1.800 kilómetros al año. ¿Será correcto este cálculo? Sabe que multiplicar por 12, ¿no? 5 por 3, 15, 150. Si son 150 en 10 meses serían 1.500. Y 150 más 150 de los otros 2 meses, 1.800. Claro. Entonces ahí está la meta. Vamos a hacer ese pequeño cambio, meta personal, recorrer 1.800 kilómetros en un año, a raíz de 5 kilómetros diarios, a partir de 5 kilómetros diarios. Meta social, aconsejar a 5 parejas que estén por casarse. Y meta delegado, escribir un libro. Ya le pusimos fecha a la meta delegada, ya pusimos el plazo también para la meta personal y el plazo que dejamos para la meta social es para este año. Entonces hay metas personales que son desarrollar habilidades, superar debilidades, aumentar conocimiento, mejorar relaciones, superar obstáculos. Y todo eso hace que nosotros empecemos a obtener el hábito de lograr cosas de manera disciplinada. ¿Por qué es importante tener metas? Porque eso nos obliga a pensar y a visualizar el futuro.
Yo ahorita tengo una meta con mi esposa de un viaje y cada vez que yo pienso en el cumplimiento de esa meta, me visualizo con ella en este lugar a donde queremos ir y pienso cómo va a ser los preparativos. Y eso nos obliga a que podamos nosotros enfocarnos, porque esas metas requieren recursos y esos recursos hay que generarlos. Cuando uno tiene metas, las metas proporcionan energía. Las metas le dan pasión, nos da esa motivación, nos reta. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí nadando. ¿Cuánto me da? Me faltan 5 vueltas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. A ver cuántas vueltas doy. Claro. A decir, voy a dar 20 vueltas, que significan 1000 metros. Y eso es algo muy medible. Y eso le da pasión, da energía, enfoca. Y hace que uno empiece a optimizar mejor su tiempo. Que dicho sea de paso, es el recurso más valioso. Hay 3 recursos que normalmente todos tenemos: tiempo, conocimiento y dinero. Y aunque estamos enfocados en el tema del dinero, sí tengo que decir que el tiempo es más importante que el dinero, porque es el único recurso no renovable. Claro. Dinero y conocimiento se pierde, se adquiere, se usa o no se usa, pero el tiempo, ese no se repone. Las metas nos guían hacia una dirección. También las metas permiten medir avances. Y es emocionante. Es emocionante. No hay para mí satisfacción más grande que el día en que una meta se convierte en realidad. Ahora les pregunto a todos ustedes, ¿tienen metas? ¿Los hacen una mejor persona? ¿Cuántas metas tienen? ¿Tienen un plazo definido? ¿Son claras? Aprendamos a escribir nuestras metas y a visualizarlas. Establecer cuánto cuesta conseguir esas metas. Y aprender a generar esos recursos. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cuál es la brecha que tengo que cubrir? Particularmente en el tema de las metas financieras, podemos empezar a pensar en algo básico como salir de deuda, construir un capital, generar un ahorro, dejar una herencia, aumentar mis ingresos, adquirir activos o cosas más grandes como erradicar la pobreza. Tuve la oportunidad de trabajar en un programa de desarrollo económico local en el que pudimos declarar una comunidad libre de pobreza. Es posible. Hay un autor que se llama Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, por un sistema económico de microcrédito. Y él escribió un libro que se llama Hacia un mundo sin pobreza. Me gusta mucho porque ese libro habla de que en su sueño, en su utopía, la pobreza está en los museos. Y él dice que cuando hablemos con nuestros hijos de la pobreza, les vamos a decir, oh, el fin de semana te llevaré al Museo de la Pobreza, para que sepas cómo vivía la gente en condiciones infrahumanas. Y esa es su misión de vida, erradicar la pobreza. Y para ello pues ha creado diferentes estrategias. Entonces podemos ponernos algunas metas. En este momento yo no he revisado tus estados financieros, así que no sé tu situación, pero tú sí. Entonces vamos a poner de las 3 metas que pusimos, que fueron un bonito ejercicio, vamos a poner una meta financiera. Entonces escoge entre salir de deudas, construir capital, tener un ahorro, mejorar ingresos, puede ser adquirir activos o alguna otra que se te ocurra.
he oído que vale la pena tener un ahorro suficiente como para tener una autonomía de un par de meses, algo así, por alguna situación de crisis. Eso podría ser una... Excelente ejemplo. Te lo voy a poner en términos técnicos. El ahorro mínimo que tenemos que tener en un fondo de emergencia es 6 veces nuestro presupuesto mensual. 6 veces nuestro presupuesto mensual. Eso obliga a que para empezar tengamos que tener un presupuesto. Entonces, no voy a pedirte cifras a la cámara y ustedes pueden hacer ese ejercicio. Primero, construir su presupuesto. Digamos, para la audiencia en Guatemala, 10,000 quetzales. Para una audiencia internacional, el equivalente a $2,000 puede ser. Y multiplíquelo por 6. Lo puse así para hacer fácil. 10,000 mensual, que fuera el presupuesto de una familia, por 6 son 60,000 quetzales. Si fueran dólares, $2,000 por 6, $12,000. Es el fondo intocable para emergencias. Esto obedece a que en 6 meses los ciclos económicos siempre se equilibran. Entonces, digamos que ahorita hay un suceso económico, un accidente, una enfermedad no prevista, una pérdida de empleo, una baja en la venta de las empresas, del negocio, una pandemia que cambia todos los planes. Entonces yo tengo un fondo que me va a dar paz financiera de 6 meses. En 6 meses yo me tengo que, como dicen algunos, me tengo que rebuscar. Pero normalmente 6 meses es un periodo normal para el. Pues entre más grande sea el periodo, pues más tranquilidad. Yo normalmente tengo un año que podría no tener ningún ingreso que mi presupuesto va a tener fondos. Entonces, allí hay una bonita meta. No pusimos en este momento cifras porque es algo muy personal, pero sí es una meta. Entonces, 6 veces el presupuesto mensual como fondo de emergencia. Entonces, mi meta para este año es construir mi fondo de emergencia. Y para finalizar el tema, hay un acróstico que se llama SMART, que nos obliga a poner metas inteligentes. Entonces, las metas inteligentes tienen que ser SMART. En español, SMART significa inteligente, pero cada letra obedece a una característica. La S de específica, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de tiempo. SMART. Entonces, recuérdense que la base es nuestra mentalidad, nuestro mindset. Pienso y luego existo. Nosotros tenemos que enriquecer nuestra mente, alimentar nuestra mente. De hecho, la mente es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos, porque de ahí parte el resto de acciones. Entonces, en función de nuestra mente, nosotros tenemos conocimientos que forman la filosofía. Esa filosofía es la sombrilla que nos va a permitir tener sueños más grandes. Yo, personalmente, nunca me había puesto a pensar en ir a la luna o ir a dar una vuelta al globo terrestre, pero ahí hay personas que se lo propusieron y ya lo lograron. Y tenemos a Elon Musk, a Richard Branson, ya fueron a dar su vuelta alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos se lo propusieron. Yo, en realidad, no tengo ese nivel de sueños. Mis sueños son de acuerdo a mi desarrollo personal y cada uno así lo va a hacer. Póngale
fecha de entrega a esos sueños para convertirlos en metas. Y luego, en el tema financiero en el que estamos, aproveche para poner metas en el área financiera. Posteriormente nos van a hablar de los siguientes temas donde vamos a ver otros aspectos técnicos, pero hay que ponerse una meta. Dice Nietzsche que cualquier persona que tiene claro el qué, indefectiblemente encuentra el cómo. Entonces, cuando tenemos claro nuestro qué, este qué es la meta, la estrategia, el cómo alcanzarlo, va a caer por su peso. Y hagamos el ejercicio final de las metas inteligentes, SMART. Entonces, vamos a ponerle, sin entrar en números, a esta meta financiera. Quiere decir que para Nelson es importante tener un ahorro. Eso significa que en su filosofía, en su forma de pensar, el ahorro es algo importante. Eso es algo que da pie a la meta, porque entonces, ¿de cuánto es el ahorro? 6 veces el presupuesto mensual. Aquí nos falta ver, ¿es específico? Sí, porque es 6 veces el presupuesto mensual, es muy claro. Muy claro, es medible. Sí, al final del periodo uno puede tomar la calculadora y ver. Es medible. ¿Es alcanzable para ti? Yo creo que es alcanzable, todavía nos falta el tiempo, ¿no? Sí. ¿Es relevante? Es relevante. Y pongámosle tiempo. Sí, yo creo que puedo trazarlo de nuevo hacia fines de este año, haber alcanzado. Muy bien. Al 31 de diciembre de 2022, Nelson tendrá un fondo de emergencia consistente en 6 veces su presupuesto mensual. Es una meta específica, medible, alcanzable, relevante y acotada en tiempo. Es una meta SMART. Así que yo los invito a que ustedes procedan a escribir sus sueños, convertirlos en meta y luego asegurarse que sean metas SMART. Con esto hemos avanzado grandemente. Creo que también te ha ayudado de alguna manera en este enfoque, porque es importante tener metas. Así que muchas gracias por el favor de su atención y vamos a dar los comentarios finales. Claro, gracias. Mira, ha sido muy enriquecedor pensar en metas. Usualmente se dice, ¿no? En Año Nuevo uno se plantea metas y a veces las metas en realidad no son metas las que uno se pone, simplemente son sueños que nunca se concretan. Pero gracias por hacernos pensar en estos términos y metas financieras. Pues de repente uno quiere cambiar el carro, uno quiere los niños están en edad escolar y hay metas financieras que trabajar ahí, ¿no? Y bueno, gracias porque eso nos, a todos nos ubica en cómo enfocar el tema de las metas. De repente uno se pone metas que podrían ir más allá de lo que tenemos ahora, pero eso, como decías tú, ¿no? Le permite soñar un poco y buscar y crecer para tratar de encontrar eso. Ahora, pensando de nuevo, aterrizándolo un poco con las familias, el episodio anterior estuvimos hablando de una pareja que recién se casa y hace su presupuesto, ¿no? Ahora, pensando en esa pareja, ¿qué consejos le darías tú para trazar sus metas financieras cuando comienzan como matrimonio? Número 1, hacer el presupuesto. Eso es básico. Ahí se van a dar cuenta dónde están. Si están ganando o no están ganando, si están generando suficiente o no están generando suficiente. Porque como dijimos, las metas tienen un costo. Si yo deseo ir a Europa,
Eso tiene un costo. Si yo deseo escribir un libro, tiene un costo. Entonces, ahí es donde la pareja tiene que ponerse a pensar en qué desean como pareja, qué sueños tiene tanto el varón como la dama. Y si tienen sueños de conjunto, cuánto cuestan, y establecer esa línea de base. No se preocupen si en este momento el sueño pareciera ser inalcanzable. No lo desechen por eso. Nunca tomen decisiones en función del dinero. Dinero es lo que más hay. Claro. Y el dinero, cuando hay una meta clara, se consigue. Entonces, lo que le puedo decir a las parejas o a las familias, justamente es que tienen que buscar esos sueños, escribirlos, visualizarlos, ponerles una fecha de entrega, convertirlos en metas SMART, y entonces se volverán propósitos. Y eso les va a dar a ustedes la cantidad de dinero que necesitan. No se preocupen si no están generando lo suficiente en este momento. Entonces ahí viene una mentalidad multiingreso. Entonces, o yo me hago bajo mi nivel de vida a los ingresos que tengo ahora, o elevo mis ingresos al nivel de la calidad de vida que yo deseo tener. Eso es mi recomendación. No nos supeditemos a los ingresos. Dejémonos guiar por nuestros sueños, y esos sueños nosotros tenemos que ver cómo los financiamos. Y el dinero va a venir, el dinero va a aparecer, porque el sueño da energía, el sueño reta y las ideas vienen. Entonces ahí es donde empiezan a generarse esas sinergias para conseguir los sueños. Gracias. Sí, pensaba en lo que dices tú, ¿no? Que uno ora al Señor, pone estos planes en sus manos y ve cómo es que estas cosas van surgiendo, y de repente uno empieza a generar microactividades que pueden ir en pro de un ahorro para lograr esa meta. Claro, Ese tipo de cosas. En inglés se llaman money making activities. En español se llaman actividades generadoras de dinero. Muchas personas dedican su tiempo a actividades que no generan dinero. La famosa frase, lo hago por amor al arte, no lo hago por dinero. El dinero no tiene nada de malo. Simple y sencillamente es una forma de pensar. De hecho, el dinero no es bueno ni malo. Lo bueno y lo malo es el corazón de las personas y lo que hacen cuando tienen dinero. Claro. Pero ahí es donde nosotros tenemos que educarnos financieramente y luego adquirir inteligencia financiera. Gracias. Y bueno, eso nos lleva a plantear el siguiente punto que nos convocará en nuestro próximo episodio. Así que les invitamos a ponerse las metas y trazar fechas, a ver cómo lo logran. Conversen con otra persona y digan: mira, me puse esta meta, por favor, ayúdame a verificar si la logré, porque si se la ponen a ustedes mismos, ¿sí? Y el próximo episodio estaremos conversando sobre el círculo virtuoso de las finanzas. Pero queremos encomendar este tiempo al Señor nuevamente, dándole gracias por habernos permitido reflexionar en estos temas, y que su sabiduría sea la que nos inunde y que nos permita trazar este tipo de metas que nos ayuden a desarrollar nuestra inteligencia financiera. Oramos. Señor, gracias por este episodio que hemos podido conversar. Gracias por las cosas que hemos podido ver, y te pedimos que tú nos ayudes, nos inundes, nos des de tu sabiduría, que el tipo de metas financieras que podamos fijarnos no sean metas egoístas, sino metas que vayan, como conversábamos en el episodio anterior,
metas que también sirvan para expandir tu reino, metas que sirvan para servir a otros y para el desarrollo de nosotros como hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén.